Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Aquí quien les habla, el señor F para todos ustedes. Hoy con un gran programa y un gran invitado. Con una historia, esa que me gustan a mí, impresionante. ¿Qué más puedo ya decir? Hoy tenemos con nosotros al señor Damián. ¿Qué tal, Damián? ¿Cómo estás? ¿Cómo le va, señor F? ¿Todo bien? Espectacular, como siempre. Encantado de tenerlo en nuestro podcast. El gusto es mío. ¿De verdad? Bueno, me encanta. Al señor Damián le ha pasado algo que hoy por hoy muchos le está pasando, les pasó. En nuestro país las estadísticas suben. ¿Y de qué estoy hablando? Porque obviamente las estadísticas pueden ser de muchas cosas. Estamos hablando del suicidio, de algo que afecta, derrumba, destruye y atropella familias, algo que no te avisa, algo que realmente es impune a la vista de todos nosotros. Y entonces tenemos hoy a Damián, lo cual nos va a contar algo dentro de su vivencia, de su experiencia de vida, algo que le sucedió y lo quiere compartir con todos nosotros. Damián, contanos un poco que tú pasaste por una experiencia de un ser querido que hoy por hoy no está con nosotros. A ver, ¿qué nos puedes contar un poco sobre eso? Bueno, lo que le puedo contar es que hace un tiempo atrás, unos años, ¿Cuántos, más o menos? y más o menos hace unos 18, 20 años, perdí un hermano por suicidio. Se suicidó. Podría extenderme mucho más. Si me preguntas lo que vos quieras, te lo respondo. Bueno, por ejemplo, para darte un poco, para que puedas abrirte, ¿no? En esta época, porque a veces cuesta abrirse, ¿no? Y darte un poco de pie. ¿Era de un hermano mayor tuyo? Sí, un hermano mayor. Nos llevábamos 4 años de diferencia. 4 años. Entonces, ¿qué edad tenías vos en esa época? Y en esa época yo tenía unos 19, 20 años y él tenía 24, 25. Vamos a conocer un poco más a tu hermano, si se puede. ¿Cómo era tu hermano? Era una excelente persona, le gustaba mucho viajar, era, se puede decir, artista. ¿Qué hacía? Hacía esculturas, dibujaba muy bien, pintaba muy bien, hacía artesanía, todo eso. ¿Y relación con él cómo era? ¿Cómo era contigo? ¿Cómo eran como hermanos? Y era como todo hermano mayor, ¿no? Nosotros, tengo otro hermano más, tengo 2 hermanos más, un hermano y una hermana. Y nada, para nosotros el hermano más grande era... Nosotros nos idolatrábamos con él porque... Nada, era... Era como la imagen que tenían del hermano mayor y él era todo. Exactamente, sí, aprendíamos un montón de él. Por tanto, así que viajé un poco con él, nos íbamos de paseo, estuve viviendo con él, o sea, un montón de vivencias que estuvieron muy buenas. ¿Algún viaje que recuerdes con él? Y a Nueva Palmira nos fuimos a quedar una semana vendiendo artesanías, me acuerdo. En una camioneta que tenía él, fue toda una... ¿Qué camioneta, a ver, para esa época? Era una Citroneta. La Citroneta. Una Citroneta. Cargábamos todo atrás y nos íbamos. Y arrancábamos. De viaje, se podría decir. Y bueno, y todo lleva después a un montón de aprendizaje del viaje, ¿no? Eso de compartir como hermano, ¿no? Sí, compartir como hermano, que acampar por aquí, acampar por allá. No sé, un día nos quedamos sin nafta en el medio de una ruta a mitad de una noche y él agarró una linterna y salió caminando a buscar nafta, me acuerdo. Y nosotros estábamos con un amigo más, porque ese día habíamos ido con otro amigo mío. Y nos quedamos esperándolo y nosotros no podíamos creer lo que él estaba haciendo. Era arrancar solo en medio de la noche a buscar una estación de servicio al primer pueblo, al pueblo más cercano, que ni siquiera sabía cuánto quedaba. Porque ahora, a ver, en aquella época no estaban los celulares como están ahora. Entonces... el tipo tomó la posta, agarró una botella, no me acuerdo, un bidón, y arrancó caminando por la ruta de noche. Y cuando quisimos correr no lo vimos más. Y cuando estaba amaneciendo apareció... con un bidoncito con nafta. El primer pueblo queda unos, no sé, 10 o 15 kilómetros, recuerdo. Y se hizo 30 kilómetros para cumplir la misión. Exacto, consiguió lo que necesitábamos. Y bueno, así un montón de vivencias que me quedan en el recuerdo porque están muy buenas, ¿no?
Y de esas de, por ejemplo, que a veces uno dice el hermano, ¿te judiaba a veces? Y como se te hace esa picardía así, sí, la típica, chico, ¿no? Sí, claro, del claro, hermano mayor. Sí, cuando chico sí, claro. Sí, alguna que recuerda que te diga, vaya. Y no sé, pero yo qué sé, estábamos aprendiendo a nadar, por ejemplo, y mis abuelos vivíamos en el campo, en la casa de mis abuelos había un tajamar, y por costumbre nos armábamos tipo una balsa con unos bidones vacíos, con unos bidones y unas tablas, me acuerdo. Y ella sabía nadar, obviamente, era más grande que nosotros. Y él estaba en el medio del tajamar y nos dijo, tírense, tirate. Y claro, cuando me tiré, me acuerdo que toqué el piso con los pies y él me agarraba de arriba. Reboté y él me agarró después, ¿no? Pero me acuerdo de esa, o sea, así aprendí a nadar. Y como esas un montón más que ahora no. Sí, está, pero una de las pequeñeces como para conocer tu historia entre cómo era el comportamiento entre vos y tu hermano, ¿no? Sí. Y después, o sea, largas charlas nocturnas, porque era una persona muy nocturna, le gustaba mucho trabajar de noche. Sí. Trabajaba hasta altas horas de la noche, fabricaba caravanas, artesano, tipo un artesano. Artesano. Y laburaba muy bien de noche. Él se sentía mucho mejor laburando de noche y escuchando radio de noche. Y dormía hasta la mitad de la mañana, por ejemplo. Pero me acuerdo que esas noches eran inolvidables, porque era puro mate y charla y radio y bueno. Eso. ¿Y algún momento, más allá que hoy no está con nosotros, tuviste algún indicio de saber que él estaba deprimido, pasando por una situación difícil? Sí, claro. Sí. O sea, viéndolo a futuro, hoy en día, sí, tuvimos muchos indicios. Lo que pasa es que en esa época y con otra edad no supimos verlo. Por situaciones económicas, digamos, entre comillas. Sí, distracciones de la vida, como tenemos todo, que uno está al palo, plata, lo que sea, no te da cuenta de un ser querido que quizás su cabeza está en un mambo. Y él venía de una separación con su pareja, madre de su hija, y eso, y afectado con el tema del laburo, que estábamos en el año 2000 y poquito. La crisis, creo que fue la gran crisis. Con la crisis. Y bueno, y él se tuvo que ir a vivir a la casa de mi abuelo, en el campo, y un poco esa soledad del campo, de regresar a la casa de sus abuelos, yo diría que se sintió como retroceder un poco, ¿no? Algo así sería. Sí, perder eso que tanto él le había cosechado, había avanzado, que a muchos nos pasa, ¿no? De los logros de la vida y volver a estar en cero. Y le afectó mucho. Y en el momento llegando al punto de su partida, cuando te enteraste, ¿cómo fue? Y yo estaba trabajando, me acuerdo, en ese entonces en el kiosco de mi viejo y me avisan que había pasado algo con mi hermano, pero no entendía mucho al principio, hasta que me dicen que se había disparado con un arma. Y bueno, me fui para la casa de mi abuelo, que en ese momento le estaba viviendo ahí, y ahí fueron un montón de sucesos, de esos que parecen mentira, de esos que parecen que son irreales, que no te van nunca a pasar. Contanos, ¿cómo qué? A ver, ¿qué es lo que te recordás de esa época que decís, esto es inhumano o es terrible o no cuadra? Más allá de la noticia, ¿no? Porque sabemos que ya la noticia no cuadra dentro de una realidad de un ser humano, que te digan, tu hermano le pasó esto. Pero pues está lo otro, lo que cuando llegas a un lugar y que ves lo poco sensible, lo inhumano, lo que te haya pasado, a ver. Por ejemplo, que saquen a tu hermano en una sábana blanca, o sea, envuelto en una sábana, es un cadáver. Ver a tu hermana llorando en el medio del campo, a tu hermano, no sé, un montón de cosas. Que para su momento fueron durísimas, ¿no? Pero quiero retroceder un poco en las señales que vimos, o que vi, por ejemplo, cuando charlaba con él, ¿no? En los momentos que tuvo que cambiar de laburo y agarrar un laburo que no le gustaba, y me comentaba que había estado con el arma de mi abuelo y que había escuchado en cierto lugar que con un arma tan chica uno no se podía matar. Y entonces, hablando como una charla normal, y nosotros le decíamos, que no sabíamos si se podía o que no, pero que lo tomamos como una charla normal. Sí, no vieron pero la señal. Exacto, pero ella venía planificando eso,
porque después hablando con otro amigo también charlaba de lo mismo. Y bueno... Como que estaba investigando si era literalmente factible la forma de... Exacto, estaba investigando eso. Y mi abuelo tenía un arma en la casa, la tenía en el ropero, y todo sucedió una mañana que mi abuelo se fue a hacer un mandado a una casa vecina, un campo vecino, y él le sacó el arma, y en ese momento fue que mi abuelo, cuando se iba en el tractor, nos cuenta a futuro, ¿no? Que él siente un par de detonaciones, pero ya iba a unas cuadras de la casa y nunca pensó que, claro, mi abuelo después con 70 y pocos años vuelve a la casa y le golpea la puerta del cuarto y ve que no abre, le golpea la puerta y le insiste hasta que entra al cuarto y se encuentra con esa escena, ¿no? Pero nada, lo que quiero recalcar un poco es que existen un montón de señales que se pueden ver, obviamente que yo hoy me doy cuenta a futuro, pero que si alguien viniera con los mismos síntomas, se podría decir, sería mucho mejor en mi caso me daría cuenta. Sí, que hoy por hoy como que más allá que es una experiencia horrible. Claro. Ya, y con la madurez que tenés, que vos, también trata de eso, que te agarran en época capaz que no sos una persona que está muy bien maduro, y no entendés, o tenés un barullo en la cabeza. Exactamente. Entonces hoy por hoy, recapitulando todo lo que te pasó, decís, hoy por hoy si viene alguien y viene con esas señales, yo capto, puedo decir, mira, estás mal, necesitas ayuda. Sí. No, y después a futuro también yo busqué ayuda de un psicólogo y me volqué por un camino un poco más espiritual, se podría decir, y empecé a investigar un poco más, y bueno, y vi la muerte de otra manera. Y bueno, aprendés a vivir con eso, aprendés a convivir con lo que te pasó y nada, y aprender de eso. ¿Y hoy te sentís como sanaste? Porque eso es una herida. Sí. ¿Te sentís como que decir, pasaron años, pero me siento como que más liberado de poder hablarlo sin que me pegue tanto? Claro, sí. Porque pegar pega. Claro. No existe no existe un muro de concreto que diga, no, a mí me habla del tema y no me mueve, no. Es algo que uno está retrotrayendo y jode, a veces duele, pero estás en otro punto más, como que, yo digo, si lo puedes decir sin llorar, es porque tenés un proceso en la vida que... Claro, sí, lo estás digiriendo de otra manera. Igual, de por sí soy un poco... Me considero un poco bastante duro en el sentido de eso, de no llorar, porque recuerdo hasta ese día que no lloré hasta el día que estaba en el cementerio afuera, que fue como... Ahí me rompí y ta. Pero digo... volviendo como que ta. Como que... ¿Cuál era la pregunta? Me olvidé. No, un poco de la rama. De tu parte interior, si hoy te sentías que vos decís que hoy por hoy ya estás mejor, o sea, sí. Que puedes hablar del tema como vos mismo, eso es muy valiente, claro, haber venido hasta esta época para contar algo tan personal, tan de tuyo adentro, más que yo lo conozco para que la gente sepa, es un crack, un filántropo, como digo yo, es una gran persona. Pero también me sorprendió cuando me dijiste, quiero hablar del tema. Por un tema de que hoy por hoy tu experiencia concientizar a la gente, y en este país estamos pasando por una situación bastante complicada de depresión y mucho suicidio. Y tu historia obviamente le va a llegar a muchos, y con que le lleguemos a uno, digo, es importante para que ponga ahí atención, ¿no? Porque está eso. No, claro, y hacer de poder ver que los malos momentos no duran para siempre. Que no duran para siempre. O sea, la vida es como una película, no sé si está bien expresado así, pero perfecto. Es como que los buenos momentos no duran para siempre. Dije los buenos momentos. Los buenos momentos. Es que real, lo bueno está bien. Los buenos momentos tampoco duran para siempre, porque también tenemos los malos momentos. Exactamente, o sea, los malos tampoco. Eso fluctúa, malos y buenos. Exacto, así. Todo pasa y cuando te das cuenta que después el tiempo te lo hace ver de otra manera. Digo, a veces curas rápido, a veces lento. Exacto. Depende de cada uno, o el camino que tú dijiste recién, me volqué por el camino espiritual y a pedir ayuda también, porque más allá de todo... Sí, claro. No hay que negarse, gente, a pedir ayuda. Hablándole a todos ustedes como audiencia, no es pecado, y lo he dicho en otros podcasts, tampoco es vergüenza decir, tomo medicamento, o estoy yendo a terapia. Es normal. O hablarlo con un amigo, o decirlo, mirá, estoy depre. Sé que a veces la decisión de quitarse la vida
es muy personal, ¿no? Y eso como que no se dice, no anda diciendo por el mundo, vos mira, flaco, mañana me voy a pegar, me voy a matar. No, o sea, es algo que es una decisión que cuando se toma pasa lo que le pasó a Damián. Pero más allá de todo que pasaste por el proceso, volviendo al tema, ¿no? Para no irnos un poco de la rama, tu familia, porque no todos curan igual. No, ¿Vos, claro. ¿Vos cómo sentís a tus otros hermanos? Y yo creo que nosotros como hermanos nos acercamos más. Fue todo como un... tanto así como la familia en sí, ¿no? Me refiero. Como que... Se nuclearon. Sí, como que quizás llegaron algunos abrazos que no estaban, o como que nos acercamos más, o por lo menos por mis hermanos, ¿no? Fue algo así. El que está eso y es real, que muchos hermanos o muchas personas pierden la costumbre de decir un famoso, vamos a ser realistas, un te amo. Claro. ¿No? Es real. Decir, loco, flaco, te amo. Sí, sí. Y no por eso vas a ser un gay, marica. No. ¿Por qué pasa? He escuchado mucho de muchas personas y otros niveles que después cuando las personas parten se arrepienten. Y me incluyo. Claro. En no haber dicho algo más, Sí. que capaz yo te pregunto a vos y yo sé que vos lo más probable te hubiese gustado decirle algo más a tu hermano que no está. Obvio, claro. Sí, tal cual. Esa palabra que dijiste me hubiese gustado decírsela, por ejemplo, pero a veces, no sé si, digamos, esta sociedad o como uno fue criado, te cuesta más dar un abrazo, decir te quiero o nada. Esas palabras que a veces te das cuenta cuando la otra persona no está. Y hay que romper estigmas. Sí, Tenemos sí. que romper los estigmas. Hay que decir, a mí, por ejemplo, a mí me pasó, le voy a hablar, no quiero quitarle el espacio también a Damián, pero mi abuela se fue y fue mi mamá. Y cuando se fue, me di cuenta que nunca le dije te amo. Y nunca la abrazaba por un tema de costumbre, porque veníamos de esas crianzas claro, antiguas, sí, ¿no? Sí. Pero ¿quién me quedaba? Mi abuelo. Entonces, a mi abuelo sí, le volqué los abrazos y se lo dije. Y le dije todo lo que tenía que decirle, porque sabía que tenía esa experiencia de no decírselo a la persona que no estaba. Que después te arrepentís, y muchos nos arrepentimos de eso. Entonces, es importante no dejar nada colgado, gente. O sea, Damián lo dice, lo digo yo. Díganlo, tiene una persona ahora al lado, díganle, mira, flaco, o lo que sea, te amo, te quiero, no está de más, te doy un abrazo. O lo hago como costumbre, ¿está? Y porque después perdemos eso y la vida nos lleva a esa monotonía de que el que está al lado parece ser una persona más indiferentemente al lado nuestro. Entonces es importante volcarle, porque el otro también, más allá de que también entran en el mismo camino de la indiferencia, cuando vos al otro le decís, vos, te amo, va, y el otro te va a mirar así, se va a reír y va a decir, yo también. Y crean ese círculo y vínculo. Como tú estás diciendo, de eso de tu hermano, que realmente lo tuvieras acá, lo abrazarías y le dirías 1.000.000 de cosas. Y me encanta que vengas y cuentes esta historia. Ahora, me gustaría saber que si a ti, por ejemplo, ¿no? Esas ideas que pasaron por tu hermano también pasaron por tu cabeza. Sí, claro. Sí, claro. Fue un momento, digamos que, no sé si, creo que las charlas que teníamos en ese momento con mi hermano y con unos amigos, no sé si era como un mal común o qué, que se hablaba de uno autoeliminarse, ¿no? Digo, Es que como era una charla común. común. Era como, Sí, normal, común. Sí, sí. A mañana hoy me pego un tiro. Sí, O lo que sea, ¿no? Claro, no sé si así o... Y estás en una edad, creo que estás proclive a que te pueda pasar porque te volcás o a alguna sustancia o a ver, quién no tomó alcohol o quién no consumió alguna sustancia como marihuana, etc. Y entonces estás mucho más proclive a que tu cabecita no funcione de la misma manera que estando sobrio. Y nada, todo eso incide también. Estás pasando por un momento difícil, todo claro, si te volcás al alcohol, te volcás a las drogas, no va a ser muy positivo a futuro para que tu cabeza razone de la mejor manera, ¿no? Porque digamos que con un grado de alcohol o con un grado de droga puedes llegar a hacer cosas que no las haces cuando estás sobrio, se podría decir. Sí, más allá de la sustancia, también está lo que es, por ejemplo, te quedaste sin trabajo, sabes que te queda poquito y te puedes quedar en la calle.
Y todo eso golpea el cerebro, golpea el alma, golpea a la persona. Y está eso que el escape es lo más fácil, ¿no? Voy, ya está, se terminó. Que es un acto valiente. ¿Cómo tomás ese acto vos? Valiente, egoísta. Lo juzgué muchas veces. Creo que, claro, no sé si decir como valiente o egoísta o cobarde, porque se puede ver desde un punto muy amplio. Pero la persona en ese momento no creo que no razona todo eso. Ve toda una nube negra que le está pasando por arriba y no encuentra la salida. Sí, vos lo juzgaste. En su momento a tu hermano. No sabía cómo, en realidad, como. No sé si juzgarlo o las preguntas eran el por qué. ¿Por qué de esa decisión tan drástica? Cuando después, visto, había un montón de salidas. Pero vuelvo a repetir, cuando la persona está depresiva y se le vuelve todo oscuro, la persona no ve la salida. Lo que ve es la manera más fácil o más rápida de escaparse. Escaparse de la realidad. Y escaparse de la realidad es que se la apague el mundo, que se la apague la mente. Y encuentra esa manera. La vía de escape rápida, de fácil. Decir adiós. Sí, exacto. Pero creo que en el momento más minúsculo, y vuelvo al suicidio en el momento, él se pega 3 disparos. El primero va al corazón, creo que el segundo al pecho, y el tercero como que... Creo que en ese momento, cuando yo viendo desde el lugar, si fuera él cuando va el primer disparo, él piensa y se arrepiente de lo que está haciendo, pero ya está jugado, entonces tiene que terminar con lo que empezó. Y ahí, por eso se dispara 3 veces. Se me ocurre, ¿no? O sea, era una decisión que no tenía vuelta atrás. No tenía vuelta atrás en ese momento, no. Y estaba también ayudado porque había una botella de alcohol al lado de la cama, porque habían indicios de que podía haber consumido alcohol esa noche. Y bueno, y eso fue lo que lo incentivó a tomar esa decisión. Eso. Muy fuerte, la verdad. Me quedo ahí, Gonda. 3 disparos y la decisión unánime y sin vuelta atrás. Ahora, Damián, vamos a ir un poco, ya no, para cortar un poco el tiempo. Nuestros podcasts son cortos, me encantaría seguir charlando más. Pero para estos temas también no hay que extenderlos mucho. Es algo simple. No simple para las personas que lo padecen o que pasan por ese camino, sino tampoco llevarlo a un punto de seguir escarbando. Algo que es prácticamente fácil de decir. Una persona toma una decisión, no se ve y pasan estas tragedias que a veces desmoronan familias. O le pasa a uno mismo, porque ¿quién no se ha incluido en el mapa de la vida de decir hoy no quiero estar más en la tierra? Por cualquier situación a veces tan boba, ¿no? Pequeñita. Claro. Porque es así. Sí, a veces uno maximiza un problema, como dijiste vos, que había solución. Pero para esa persona en total depresión, en total angustia, no lo ve así. Ve que ese problema tan pequeño era algo imposible de solucionar. Ahora me gustaría que, para ir terminando este podcast, un consejo que quieras dar, algo que vos veas, para que el que te escucha, el que está pasando por una situación mala ahora, que está con sustancias, que se peleó con la familia, que está en la calle porque se tuvo que ir de la casa, que perdió su trabajo, le van a embargar la casa, el auto, todos que pasamos por caminos difíciles en este momento, ¿qué le dirías? Y le diría que traten de buscar ayuda, sería lo principal, que traten de buscar ayuda. Después, si no tienen quien los ayude, no se enganchen con ninguna sustancia, porque ni la marihuana, ni el alcohol, ni la cocaína, ninguna droga ayuda a ver un nuevo camino. Que busquen, no sé, lo sano, la naturaleza, otra cosa. Yo sé que es fácil decirlo y para la persona depresiva no es fácil. Tiene que haber una medicación de por medio, gente que lo ayude, tiene que haber una terapia. Pero bueno, que todo tiene solución y que, como dije hoy, como hablamos hoy, nada dura para siempre.
de todo se pasa, si sabemos, y de todo se aprende también, ¿no? Porque si sabemos transitar por ese camino, de seguro vamos a aprender un montón. ¿Cuáles son, por ejemplo, el ejercicio físico, hacer ejercicio físico? Está recomendado, que hacer ejercicio físico ayuda a generar endorfinas y un montón de cosas que nos ayudan a la mente. Con un día que se arranque, después tener la continuidad de salir a caminar, de hacer... Bueno, por ahí creo que va mi Dijiste todo. O sea, sí, no sé si todo, pero... No, pero está genial porque es así, gente. O sea, la ayuda del que tenés al lado, el que te quiere, siempre lo repito en todos los podcasts, no te quedes en esa nube negra. Siempre tenemos al rumiante en nuestra cabeza, el que nos miramos al espejo y tenemos a nuestro Jake que nos mira y nos aconseja de mala manera, porque es así. La vida es una sola, no es un juego, no tenemos 2 o 3 vidas. Lamentablemente estamos y te damos para transitarla y superarla. Para algo vinimos. Más allá de que uno podemos decir, yo no elegí venir al mundo, ¿tá? Porque mi papá o lo que sea. Pero estás por algo, estás por un camino, trascendiendo, caminando y bueno, y superando, sea un camino bueno o sea un camino bueno. Bueno, muchas gracias, Damián, por haber acompañado, por contarnos valientemente esta experiencia de vida que obviamente le va a ayudar a muchas personas y la verdad, muy agradecido de que hayas sido parte de este podcast. Por favor, un placer y cuando quiera las órdenes. Excelente. Bueno, gente, como ya saben, me pueden encontrar en todas las redes sociales, ponen directamente todomechupahuevo.com, ahí se desplegan todas las apps y ahí pueden acceder directamente y escuchar todos los podcasts, hablamos de todo, tenemos hasta entrevistas en vivo en nuestro canal de YouTube, en TikTok, y ahí pueden deleitarse. Esta entrevista, claramente, por razones personales, la persona obviamente elige sí o no salir, y obviamente no eligió salir, y vamos a poner imágenes y eso para que puedan verla o la pueden escuchar directamente. Bueno, así que ya saben, en este país tan pequeño, como siempre digo, pero tratando que sea una mente grande y como el corazón, quien los saludó fue el señor F. Muchas gracias. Chao.